día vamos a... Se escucha de nuevo como del más allá. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí se escucha ahí? ¿Sí? Pero sale por esos parlantes, ¿sí? Sí, si no hay que pedirle la plata. ¿Ahora no se escucha? ¿No? Aló. Aquí yo hago las bromas, tú te mantienes ahí. Ya. Ya. Vamos a comenzar el día de hoy específicamente con el tema número 10 que habla sobre el cristianismo o el cristiano y sus finanzas. Vamos a hacer un estudio bastante completo, y el hecho de que sea completo no significa que está acabado o terminado. Efectivamente, siempre estamos aprendiendo, pero el propósito de llegar a este punto, o al llegar a este punto, mejor dicho, es que nosotros tengamos una posición no solamente desde el punto de vista doctrinal clara y precisa, sino que sobre todo también tengamos una convicción personal como hijos de Dios de lo que estamos en definitiva aprendiendo y aplicando. Por algo hemos estado varias semanas atrás, ¿no es cierto?, preparando nuestro corazón. Nos llegamos y dijimos, mira, la mayordomía se consiste en decir, pescar la plata y sacar un tanto para acá, hacer esto, dar tanto de tiempo, dar... No, sino que todo esto opera en un concepto de un cambio de estructura, un cambio de carácter, en entender a quién pertenezco. Recuerda que el concepto de la mayordomía parte por el hecho de que Dios es dueño de todo, incluido nosotros. Y nosotros le reconocimos como nuestro dueño y Señor, por lo tanto somos responsables también de esa decisión que hicimos. Aun cuando Él es dueño de la vida de los inconversos, también los inconversos no le han reconocido, por lo tanto ellos están en ignorancia, ¿no es cierto?, de esta realidad que nosotros vivimos. Por lo tanto, nosotros que le hemos reconocido, lo primero que estamos reconociendo es justamente su autoría, su propiedad sobre nosotros. Fuimos comprados y somos propiedad de Dios. Y fuimos, ¿no es cierto?, voluntariamente rescatados de la condición de esclavo que nos encontramos ante nuestro anterior amo. ¿Ya? Entonces, todo ese concepto obviamente tiene que ser permanentemente recreado en nuestra mente, y también, ¿no es cierto?, en oración, pedir siempre la convicción del Señor a mi vida, ¿ya? No una convicción solamente escritural, porque la convicción escritural es bastante clara, podemos diferir en algunos términos, algunos conceptos, algunas posiciones que vamos a tratar de analizarlas todas también, pero en términos generales no hay un doble discurso en el concepto, por ejemplo, del dar o en el concepto del orar o el del tiempo y todo esto. Entonces nosotros lo que tenemos que pedir a Dios es que esa convicción llegue a nuestra vida de manera tal que comencemos nosotros a operar en función de esas convicciones. ¿Ya? Entonces, empezamos a ver hoy día la primera parte. Vamos a ocupar este miércoles y con toda seguridad un par de miércoles más en relación a lo que es el cristiano y sus finanzas, entendiendo todo lo que la antesala que hemos hecho en relación al corazón transformado. Lo primero es que es un tema absolutamente atingente, y es siempre algo presente en nuestra vida. El dinero es algo que está presente en nuestra vida todo el tiempo, ¿ya? El dinero es algo que no solamente está presente en nuestras vidas, sino que influye en nuestras vidas. Una de las cosas que tenemos que reconocer los seres humanos, incluidos los cristianos, es que el dinero es un gran ídolo al cual muchas veces nosotros volvemos a adorar, aún siendo cristianos, ¿ya? Entonces, el propósito de Dios es justamente liberarnos, ¿no es cierto? Y ha establecido también patrones, conductas, cambios de actitud que tienen que ver con el carácter nuestro, que nos van a permitir vivir permanentemente liberándonos del acecho, ¿no es cierto?, frecuente, que el espíritu Mamón se llama el rey, el dios del dinero, ¿no es cierto?,
Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla, no es mamón de que el niño mamón, sino que es mamón, ¿no es cierto? Y es justamente el Dios de la avaricia. Eso es lo que significa en realidad. No es el Dios del dinero. La traducción real es el Dios de la avaricia. ¿Ya? Entonces, porque el dinero, como lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, no tiene ni una connotación positiva ni negativa. El dinero es un instrumento. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo es que nosotros llegamos a administrar ese dinero. Entonces, es un tema absolutamente relevante. La Escritura, cuando se refiere a Jesucristo en su enseñanza, prácticamente un 60% de la enseñanza registrada en el Nuevo Testamento, de los Evangelios por parte de Jesús, corresponden a enseñanzas relacionadas con dinero. Ya sea vía ejemplos, ya sea vía, ¿no es cierto?, enseñanza directa, o ya sea, ¿no es cierto?, tomándolo como una instancia para poder entrenar a sus discípulos. Entonces, ¿por qué es tan relevante en cuanto a porcentaje? Cuando la gente dice, ¿a qué vino Jesús? Vino a hablarnos de amor. Si nosotros pusiéramos en los porcentajes reales, debiéramos decir, Jesús vino a hablarnos de plata, de cómo manejar la plata, porque el gran problema del ser humano es su amor al dinero. Su amor al dinero, y eso es lo que lo ha separado y lo sigue separando de Dios. ¿Ya? Todo se traduce finalmente a eso. Entonces tenemos que nosotros enfrentar este tema bíblicamente, espiritualmente y también con un corazón abierto a que el Señor nos corrija. Porque no me cabe duda que la gran mayoría del pueblo de Dios vive en esa condición. Que piensan que Dios no tiene nada que ver con sus finanzas. O sea, yo puedo ser cristiano, puedo ser esto, pero Dios no se mete en el manejo de mi plata. De mi plata. Y hago énfasis en eso. ¿No es cierto? Entonces, ese es un error garrafal. Porque si de algo Dios quiere protegernos, es justamente la esclavitud que nosotros, como hijos de Dios, que ahora hemos sido liberados, tendemos, ¿no es cierto?, a caer justamente por desconocimiento, por ignorancia, por rebeldía, o lisa y llanamente porque no hemos sido convertidos. ¿Ya? Porque no nos hemos convertido. Y es tan relevante esto, porque podríamos hablar de cualquier tema, y no causaría tanta controversia como el tema del dinero. El tema del dinero. Y lo enseñamos también con toda tranquilidad y con paz en el corazón, sabiendo que en nuestra iglesia nunca hemos mancillado la honra ni el testimonio de nadie en función de esta temática. Incluso hemos cometido el error en épocas tempranas en nuestra iglesia de no enseñarlo equivocadamente, no enseñarlo, ¿no es cierto?, con el propósito justamente de no influir negativamente, porque aún nosotros mismos quizás no teníamos la convicción. Pero hoy día, en los pasos de madurez que estamos dando como iglesia, este es un tema absolutamente relevante, y yo tengo toda la confianza en el Señor y la tranquilidad de conciencia para enseñarlo de manera limpia, y en definitiva saber que en función de esto también existe un mal precedente en la gente en general, ¿no es cierto? La gente en general tiene un mal precedente con las platas en las iglesias. Estoy hablando del mundo, ¿ya? Probablemente cuando tú dices, ya te pidieron el diezmo y ya no saben ni lo que es, pero inmediatamente comienzan a, ¿ya? Y ese es el mundo, y así es el mundo. El punto es que nosotros no podemos pensar de la misma manera, porque si somos hijos de Dios hemos entendido que ya no vemos nada según la naturaleza carnal, sino que tenemos que verlo todo a la luz del prisma de la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, ese es el propósito de esto. La idea también es que nosotros, como dije, salgamos con una convicción y a la vez esto sea una posición como iglesia frente a esta temática. Frente a esta temática. Porque podemos empezar en la discusión menor, por así decirlo, o no tan relevante, en que se enfrasca muchas veces en esta cosa. Bueno, la Biblia, el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Lo veíamos hoy día en la mañana con los hermanos que nos reunimos, ¿no es cierto? La Biblia no dice la palabra diezmo en ninguna parte de la Biblia. Pero el que no diga la palabra diezmo no significa que Jesús no diezmó, que Pablo no diezmó, ¿no es cierto? No significa eso. Le dan otra connotación, otro carácter. El diezmo no es ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Vamos a hablar y usar una palabra que es el dar. El dar. ¿Ya? Esto también lo vamos a traspasar a los discipulados básicos, porque obviamente el discipulado básico, ¿no es cierto?, va evolucionando, va progresando, se va perfeccionando, a medida que nosotros también vamos madurando. ¿Ya?
Eso es importante y es la apertura para analizar toda la literatura que nosotros mismos producimos para poder entrenar, sobre todo en este caso, a las personas nuevas. Ahora, obviamente, la generación que se va a beneficiar de este nuevo discipulado va a ser un par de grupos más quizás durante el año, que Guillermo y los hermanos que están discipulando, ¿no es cierto?, y las hermanas y los hermanos van a llevar este material. Ahora alguien dice, ay, pero yo lo hice con el antiguo. Yo no lo hice con ninguno. Ni discipulado viejo. Ni hermano con imprenta teníamos ese tiempo. Nada. Entonces sí, qué bueno que el que va a ser allá va a ser mejor que el que hice yo y este. Entonces, siempre de alguna manera vamos perfeccionando en relación a eso. ¿Ya? Bien. ¿No he hecho nada indebido a las cámaras? No. Perfecto. Bien. Hoy día... Sí, porque después me llaman por debajo, oye, no te burlí así. Hoy día vamos a ver esos tres aspectos. Hoy día no vamos a hablar de la palabra diezmo, ni del porcentaje, ni nada. Simplemente estos tres aspectos que tienen que ver con la administración del dinero. Y por favor, esto se trata de dinero, plata. Por la mañana alguien dijo, oye, pero yo, por ejemplo, no doy plata, pero yo diezmo mi tiempo. No, plata, dinero, esa cuestión que nos corroe, eso se trata, ¿ya? No, que yo diezmo mi tiempo, diezmo mi esto, ¿y qué pasa? Yo soy profesional y diezmo también. No, es plata. De eso es lo que habla la Biblia, ¿ya? Ese es el tema. No hacer esos canjes truchos que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, y para acallar nuestra conciencia. Lo primero es que Dios nos da derecho a administrar el dinero. Vamos a analizar ese punto. Lo segundo es que cómo es que ese derecho nosotros lo utilizamos con una actitud correcta hacia el dinero. Y eso va a garantizar que el uso del dinero, ¿no es cierto?, sea también correcto y cumpla el propósito no solamente de cubrir nuestras necesidades, sino que también el propósito espiritual que Dios tiene a través del dinero. ¿Ya? Lo primero, Dios nos da derecho a administrar el dinero que Él nos concede. Él nos concede. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo 2, 8. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro. Ustedes saben que el dinero que nosotros administramos, que manejamos, que pasa por nuestras manos, ¿no es cierto?, para que tenga valor necesita tener su equivalente en metales nobles como el oro, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor está diciendo mía es la plata, mío el oro, está diciendo mía es la riqueza. ¿Ya? Si un país no tiene respaldo en oro de la plata que está circulando, es un país que está quebrado, ¿no es cierto? Y que se larga a hacer billetes y van a comprar pan con así un turro de billetes, como ocurrió en la Argentina cuando nosotros vivíamos, ¿no? Que vos pagabas así, subías al ómnibus y le pagabas así. Espantosa. O en la Alemania después en la posguerra, que con verdaderas carretillas de plata, ¿no es cierto?, trataban de comprar algunas cosas de primera necesidad. Entonces, lo que realmente es la riqueza es justamente su validez en oro, específicamente en oro. En los Estados Unidos existe el ministro o el jefe del Tesoro, que no es lo mismo que el ministro de Finanzas, son dos cargos distintos. O sea, uno está a cargo específicamente del oro, ¿no es cierto?, que respalda la economía traducida en papel. Entonces,
Él es el dueño de eso es lo que está diciendo el Señor. Por lo tanto, es textual. Si la palabra, por ejemplo, la palabra dinero o billete no necesariamente aparece en la Biblia, pero está la palabra oro, que es la riqueza, ¿no es cierto?, que sustenta la moneda de cambio que puedan usar en el país determinado. Entonces, Él es el dueño. Él, entonces, como dueño, nos confiere un derecho de administrar esa riqueza, específicamente el dinero. Pero en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18, nos dice y nos recuerda de lo que no nos debemos olvidar a la hora de administrar ese dinero. Ya. ¿Lo tiene todo? Amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas te aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ya. Bueno, es un pasaje hermoso, extenso, pero hay algunos aspectos que tenemos que reconocer en él. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué aspectos podemos reconocer en ese pasaje del versículo 11 al 18? Que Dios siempre nos ha sustentado materialmente. Correcto. También nos da todo. Exacto. Y también nos otorga la capacidad para poder generar riqueza a la vez que ya estamos, digamos, fuera del desierto. También nos da él la capacidad para poder multiplicar eso. Pero también esa capacidad la pone él. Exacto. Exacto. ¿No es cierto? Dios siempre nos ha sustentado. Aún en los momentos en que por algo estamos vivos. O sea, ninguno de nosotros murió ni de hambre, ni le dio lepra. A lo mejor pasamos momentos que no teníamos la abundancia que podemos tener hoy. Y vamos a ver eso, porque en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de riqueza o de hombres que han sido ricos, ¿no es cierto? Se refiere a fortunas, ¿no es cierto? Fortuna. Por eso colocamos siempre como ejemplo nosotros a Abraham, a Isaac, a Salomón, a David, en fin, al mismo José en Egipto. Pero cuando llega el Nuevo Testamento hay una concepción distinta del concepto de riqueza, que obviamente incluye la fortuna, pero coloca el concepto de riqueza inmediatamente sobre lo que el apóstol Pablo dice, que si ya tenemos con qué cubrirnos, ¿no es cierto?, con qué sustentarnos, eso debiera generar en nosotros inmediatamente un corazón agradecido. Por lo tanto, todo lo demás que está sobre eso constituye, desde el punto de vista neotestamentario también, o lo incluye dentro del concepto de riqueza. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, porque sobre todo nosotros aquí en Occidente hemos perdido la brújula respecto a este concepto. Hemos perdido la brújula respecto a este concepto. Sobre todo en este lado del mundo, en Occidente, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender que cuando hablamos de riqueza, nos está incluyendo probablemente a nosotros, que tenemos mucho más que el sustento y el abrigo, ¿no es cierto? Y que probablemente nos encontramos, en algunos casos, en dificultades materiales porque hemos hecho una mala administración justamente de la riqueza, ¿ya? Entonces dice, antes que todo lo demás, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Correcto. Ese es lo primero. Antes que venga toda la administración, la mayordomía del dinero, principalmente, porque si no,
dice ahí, para que no se a tu corazón. Exacto. Y él, digamos, es el primer paso que Exacto. nosotros debemos partir, porque nosotros somos una nación caída, somos carne, humanidad, y el dinero es algo tan sensible que siempre nos va a ayudar a utilizarlo, digamos, en el compromiso que tenemos y todo. Por eso dice primero, acuérdate de tu Dios. Exacto. Ya lo vamos a ver. Exacto, aparece en ese pasaje y correctamente, ¿no es cierto?, explicado por Guillermo, y lo vamos a ver un poquito más profundo, digamos, el uso. Parte por un concepto prioritario, pero obviamente lo que está reflejando este pasaje es a alguien que Dios ya lo pasó por el desierto, lo sustentó en el desierto, lo probó en el desierto, lo sacó del desierto y le dio capacidad de prosperar materialmente. Entonces ahora que tú estás aquí, no te olvides, no te olvides. No sea que ahora empiece a las cosas materiales a transformarse ya lo básico que yo te entregaba en el desierto. Quería agua, te sacaba agua de la roca. Estaba ahí con lo básico y estaba ya pegadito a mí. Pero cuando empezaste a prosperar, te comenzaste a olvidar de mí. Sería bueno leer el 19. 19, dale. Que dice, mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, y de cierto pereceréis. Exacto. Exacto. Entonces hay consecuencias en una y en otra forma de hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, lo primero es eso, entender el derecho que Dios nos da a administrar la riqueza que es suya, ¿no es cierto? Y que Él nos concede, ¿no es?, tener, adquirir esa riqueza, a veces vivir con lo justo y muchas veces también prosperar a un punto de considerarnos dentro del núcleo o del segmento de lo que se llama riqueza. Nosotros no debemos guiarnos por el ABC1, el ABC4, el quintil 4.8, no. Eso es del mundo, eso es una medida del mundo. Nosotros, como hijos de Dios, nuestra medida es sustento y abrigo. Y todos los que estamos aquí tenemos sustento Ferrucci, sustento, o sea, entonces sustento de marca y 6 cuotas precio contado para sustento. Eso, ¿no es cierto? Entonces, abrigo, vamos a llegar a nuestra casita, todo abrigadito, algunos tienen escaldazono, por desgracia en mi cama hay. Digo, por desgracia porque la tirana lo prende y empiezo la rosácea así a ebullir. ¿Ya? Pero es parte del amor. Y a veces me quedo dormida, Agustín, llene. Bueno, después de este paréntesis de intimidad, ¿no es cierto? Tenemos mucho más. No, ya no me pegan. Domingo, tú tienes que asumir tu rol como líder en la casa. ¿Cómo me puedes decir que me van a pegar? Viejo, si no te os ponéis los pantalones ahora, ahí está la dificultad. Entonces, si nosotros no tenemos claro el concepto de la administración, de no olvidarnos, ¿no es cierto?, de saber que Dios está en los momentos difíciles, en los momentos de estrechez y también en los momentos de prosperidad, ¿no es cierto?, y que si estamos empezando a prosperar no nos vamos a inflar nosotros y decir qué capo soy por el trabajo, porque Dios me da la capacidad de hacer riqueza. ¿Ya? Entonces, primero que nada, ese derecho a administrar dinero. Segundo, dentro de este mismo concepto del derecho, ¿cómo es que nosotros ahora tenemos acceso a tener dinero en nuestras manos? Vamos a hablar del mayor porcentaje que somos todos los que estamos aquí, mediante el trabajo. Mediante el trabajo. Quizás alguien recibió una herencia, algún tipo de cosa así, pero eventualmente, eso es eventualmente, pero la base de todo es el trabajo. Y el trabajo, algunos equivocadamente creen que es una maldición, porque cuando Adán y Eva caen, ¿no es cierto?, Dios dictamina una maldición no sobre el trabajo, sino como la forma en que el hombre iba ahora a efectuar el trabajo. Primero era sin sufrimiento, no esfuerzo, sufrimiento. Y después, producto justamente de que la tierra comenzó a sufrir un proceso degenerativo, ese trabajo se volvió con sufrimiento, con un esfuerzo que iba a demandar un sudor, ¿no es cierto?, sufrido, un sudor sufrido. Pero el trabajo es la primera ordenanza que Dios le da
a Adán cuando coloca o lo coloca en el huerto. Le dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara y lo guardase, ¿no es cierto? Entonces, había un trabajo, siempre en el plan de Dios estuvo que el hombre obtuviera su sustento a través de un medio que se llama trabajo, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo, Dios, ¿no es cierto?, lo da al hombre y siempre lo ha dado al hombre, y no hay ninguna figura en la Biblia que diga lo contrario, como el medio en el cual, o a través del cual Él le permite acceder, ¿no es cierto?, a la riqueza, al dinero, ¿ya? Las otras formas son todas ilegales, robo, estafa, todo lo que pueda estar fuera de ese concepto. Por eso es que también es tan importante analizar algunos aspectos del trabajo, porque es ahí donde nosotros pasamos la mayor cantidad del tiempo, es ahí donde entregamos gran parte de nuestras energías, es ahí donde nos desarrollamos y es ahí también donde testimoniamos a la mayor cantidad de inconversos que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, es fundamental tener algunas directrices bíblicas también en relación al trabajo, porque vuelvo a la primera diapositiva, decía, ¿no es cierto?, que la mayoría de los cristianos piensa que puede disociar su actividad laboral, su billetera, de las cosas de Dios, y eso no es así. Y lo puedo casar, También lo vamos a ver. también está fuera, digamos, porque no es trabajo. Exacto, Y es una forma de adquirir dinero y es fácil camuflar eso. exacto, exacto. También lo vamos a ver en profundidad cuando veamos, ¿no es cierto?, algunos aspectos como los préstamos, ¿ya? Las adquisiciones de bienes, ¿no es cierto?, adicionales al trabajo, o formas alternativas en que los seres humanos y los cristianos podemos en un momento determinado, ¿no es cierto?, caer por una desesperación, por lo que sea. O sea, el loto, el quino, no sé qué, pues tiene como 1.000 millones de pesos. A lo mejor el Señor me bendice a través de esto. No sé, ¿me entiendes? O sea, puede llegar a una situación, está temblando. Bien, aquí vamos a ver quiénes son gallos. Sí. No, si viene el ruido. Fin del mundo, el rapto. Ya. Siempre ha sido una bendición. Cuando el hombre peca, lo que iba a hacer sin sufrimiento, ahora se haría con el sudor de nuestra frente. Pero el trabajo es el medio básico a través del cual el Señor establece que nosotros como seres humanos obtengamos dinero. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacer algunas observaciones en relación al trabajo. El cristiano debe caracterizarse por ser un hombre o mujer trabajadora. En esto incluyo aquellos hermanos o hermanas que realizan actividades no remuneradas como la dueña de casa o actividades que en definitiva no tienen una liquidación al final del mes, pero que constituyen también un trabajo, y por eso tenemos un pasaje en Proverbios que deja también claro esa situación, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar específicamente al trabajo remunerado, porque, bueno, a insistir, alguna hermana se siente a lo mejor y dice, ay, pero yo soy dueña de casa y trabajo tanto y no me tiene que hacer. Sí, lo entendemos y lo reconoce el Señor también, pero estamos hablando aquí del concepto de un trabajo remunerado, ¿ya? Proverbios 6, 6 al 10. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuánto has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Ya, lo que está diciendo ahí claramente, ¿no es cierto?, nos toma un ejemplo de alguien o de un hijo de Dios que no debiera necesitar una supervisión para hacer bien su trabajo, en primer lugar, ¿ya? Aun cuando en la empresa donde trabajo, el lugar donde estoy, hay supervisores, no debieran tener con nosotros problemas y dificultades. Recuerden el caso, por ejemplo, de José en el Antiguo Testamento, que él hacía tan bien su trabajo que después el jefe de la guardia, ¿no es cierto?, lo colocó a cargo de otros presos y descansó en él.
Entonces, para haber hecho esa situación, obviamente tiene que haber visto la diferencia en José. Nosotros debemos trabajar no es como para, no para el ojo, dice la palabra, sino como para el Señor. ¿Ya? Entonces, en el versículo, vamos a saltarnos al capítulo 13, versículo 11. Los otros anótenlo y estudienlos igual. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿No es cierto? Mano laboriosa. 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. No ames el sueño para que no te empobrezcas, ¿no? Ujú. Entonces, el cristiano no es perezoso. Puede que un día ande cansado, como es natural, físicamente uno de repente se cansa. Pero otra cosa es querer sacar la vuelta. Por eso es que existen supervisores, y ahora existe el supervisor del supervisor, el supervisor del que supervisa a los supervisores. Porque nadie hace su pega. ¿Ya? Carlito, Dígame. en Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán. ¿A qué se refiere específicamente el dinero mal habido, el dinero que se utiliza de mala forma? Sí, sí, tiene que ver con eso. Por eso me interesaba la segunda parte. Ganancia injusta. Claro, ganancia injusta, que también lo vamos a ver junto con los juegos de azar y todo ese tipo de situaciones. Ahora, también tiene que ser un trabajo en el cual nosotros nos desarrollemos y en el cual seamos un ejemplo de integridad, de honradez. Sobre todo si estamos manejando recursos que no son nuestros, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene un negocio propio, bueno, obviamente tiene que tener no es ética la palabra, sino que es integridad. Y con mayor razón cuando los recursos no son nuestros y estamos con responsabilidad de manejar esos recursos. Proverbios 11:1 dice, dígame. Pero en el 31:14 hacían el hombre el trabajo de la casa. Sí, pues eso no lo leímos ahora. Pasamos. Sí, léelo, para no dejar afuera la... Habla de la mujer virtuosa, dice en el 31, desde el 31 línea en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido en ella está confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Por eso están pagados. Gracias, mi amor. ¿Ah? Qué rico Sí. cocina. Sí, claro. Por eso no nos olvidemos que de alguna manera, lo decía yo anoche en la radio, que de alguna manera el modelo de familia bíblico no solamente está pervertido en la sociedad, sino que se ha perdido
completamente cosas que hace décadas atrás, ni siquiera estamos hablando del siglo pasado, o sí, del siglo pasado, el 20, pero décadas atrás, de alguna manera, el modelo de familia del papá que trabajaba, la mamá que criaba a los hijos, el papá, ¿no es cierto?, que llegaba a la casa, almorzaba, todo ese concepto ceremonial hoy día es una basura, todo eso en general, en términos generales. Cada uno por su lado, no, nadie, todo así, y es la realidad que nos está tocando vivir. Por eso hay que hacer nosotros, dentro de esta vorágine, tenemos que hacer y buscar instancias en las cuales eso lo recuperemos de alguna manera. Porque hoy día los niños, los jóvenes, de los cuales muchas veces nos quejamos los adultos, son producto de una sociedad prácticamente sin ningún esquema, sin ningún valor. Cabrón, llega al refrigerador, come, si no quiere no come, se va. Ya anda a hacer eso cuando uno tenía 10, 15 años, dejan como estampillas. Yo siempre pensaba, ¿cómo lo hacía mi papá? Éramos como 6 en la mesa, pero la mano de mi papá llegaba justo, por más a la esquina que te sentaras, llegaba igual. Increíble. Y se voy a sentar ahí en la esquina, pues, no, y llegaba. ¿No es cierto? Pero ninguno de nosotros terminó el psiquiátrico ni enriqueció a los psiquiatras del día de hoy. Entonces, Proverbios 21:6. Proverbios 11:1 primero. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Honradamente, ¿no es cierto? Proverbios 21:6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amontonar tesoros con lengua mentirosa. ¿Se pueden hacer tesoros con lengua mentirosa? Claro. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hacemos este pequeño aspecto o analizamos un poquito el tema del trabajo? Porque vuelvo a insistir, no solo es el vehículo a través del cual el Señor, el medio a través del cual el Señor nos va a proveer de dinero, sino que además es el lugar donde nosotros mayormente pasamos, el lugar donde tenemos contacto con la mayor cantidad de gente inconversa, donde podemos ser verdaderamente sal y luz en este mundo. Por eso es que el trabajo, el cristiano tiene que trabajar. El apóstol Pablo dice, el que no trabaja no come, ¿ya? Tiene que ser diligente, tiene que ser trabajoso, pero tampoco tiene que ser trabajólico, no tiene que ser perezoso ni trabajólico. Son cosas que también vamos a irla viendo en el proceso. Tiene que haber, y por eso el trabajólico no solamente tiene un asunto con el trabajo, sino que tiene un asunto también con la plata. Y son cosas que en definitiva van a llevar a buscar ese equilibrio, que no es tibieza, ¿ya? Por eso es tan importante esto, porque un cristiano debe trabajar, ¿ya? Y aquí inmediatamente nosotros tenemos que desechar cualquier situación en la cual una persona cristiana, un hombre, jefe de familia, por ejemplo, no trabaje por el hecho de que dice, ¿no es cierto?, que en todos los trabajos está el diablo. O sea, o que todos los trabajos se encuentra con gente inconversa y que hay cosas malas y no, me salí de ese trabajo porque eran todos como así, eran como asá, y no, y me salí de ese trabajo porque todos eran así, todos eran asá, y me salí de ese trabajo. No quiere trabajar. Punto, no quiere trabajar. ¿Ya? Y el Señor dice, si no trabaja, no come. Tiene que trabajar. Por supuesto que hay oficios, actividades que no convienen a un cristiano. No convienen a un cristiano. Una hermana de acá, una jovencita, le habían ofrecido un trabajo de bastante más sueldo, ¿no es cierto?, en el casino, pero trabajando directamente con el tema del sistema de apuestas. Y conversamos, oramos, y la respuesta fue no. Y el Señor le proveerá en su momento una situación, pero son cosas que obviamente van reñidas, son oficios, actividades que uno tiene todavía la posibilidad de escoger, ¿ya? Entonces, no es solo, y eso fue lo que más me encantó de ella, porque siendo jovencita y siendo nuevita en el Evangelio, ¿no es cierto?, consideró eso y rechazó lo que puede significar, digamos, una gran diferencia económica en su
en sus ingresos actuales, ¿ya? Pero considero eso y yo estoy seguro que el Señor la va a bendecir, ¿ya? Estoy seguro que el Señor la va a bendecir. Entonces, nosotros, obviamente hay actividades así, pero el 90 o más % de las actividades, obviamente que nos implica compartir con gente que no es cristiana y que tiene costumbres paganas, ¿me entiende? Porque el mismo apóstol Pablo dice, yo les digo que no se junten con los que se llaman cristianos y viven como paganos. Les estoy diciendo que ese es el estándar, eso es lo que está diciendo, porque si yo dijera no se junten con los paganos y esto acá, entonces tendría que sacarlos del mundo, dice Pablo. No, porque nosotros estamos puestos como sal y luz justamente en medio de ellos, ¿ya? Entonces, Otra cosa que se confunde también, la gracia de Dios. Por ejemplo, los cristianos sin trabajo dicen, no, estoy esperando al Señor, que me lo vea un trabajo. exacto, quería, Buscar trabajo. por supuesto, eso es re importante. Las pegas, tiene que ir al viaje. Tiene que ir a la entrevista, tiene que capacitarse, tiene que buscar las formas de. Y Dios le va a bendecir el proceso. Pero nadie puede esperar que venga el ángel Gabriel, ¿no es cierto?, y decir, te traigo el contrato. Un ratito más. ¿Entiendes? O sea, claro. Y ese debe ser una característica y un sello nuestro. ¿Por qué? Porque no solamente es la vía a través de la cual el Señor nos provee el dinero, sino que además es, vuelvo a insistir, una instancia absolutamente relevante en nuestro tiempo, en nuestra vida. Ahora, eso es que el Señor nos permite administrar dinero, que llegue dinero a nuestras manos por intermedio del trabajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la actitud hacia el dinero? ¿Cuál es la actitud correcta hacia el dinero? Como cristianos hoy día recibimos dinero, tenemos una remuneración por un trabajo que realizamos, una actividad comercial o una actividad profesional, ¿ya? Recibimos una remuneración. ¿Cuál es mi actitud? Una pregunta que tengo que hacerme yo personalmente y que también tienes que hacerte tú personalmente, porque de eso se va a tratar también este estudio y de eso se trata el entrenamiento que estamos teniendo todos los miércoles, es de que cambiemos de actitud, porque cuando cambiamos de actitud, nuestro carácter es transformado, y cuando nuestro carácter es transformado, las convicciones escriturales se transforman en una forma de vida. Pero si no hay primero un análisis a uno mismo, en relación, ¿cuál es mi actitud hacia el dinero? De verdad, ¿cuál es mi actitud? Eso es lo que tú tienes que responder, eso es lo que me tengo que responder yo. O sea, realmente, porque aquí tenemos que llegar a un punto fundamental de que ya tenemos que pasar la brecha del romanticismo cristiano. Oh, yo amo al Señor. Todo es de Dios, pero no diezmo. Oh, yo el Señor, para mí el Señor es lo primero. Oh, yo el Señor, pero no oro. No me congrego, no aprendo de su palabra, no hay cambio en mi vida. Entonces, puro romanticismo. El Señor lo que menos tenía era romanticismo. ¿Te aman? Obedéceme. Te amo tanto que voy a dejar que me maten por ti. ¿Qué romántico tenía la cruz? ¿Ya? Es, ¿qué cosa? Concreto, porque nos movemos por convicciones. Por convicciones, estoy convencido que todo es de Dios, estoy convencido que Él es dueño de la plata y el oro, estoy convencido que las finanzas son suyas, que Él me ha provisto un medio que se llama trabajo y que es eso, un medio. Por lo tanto, mi actitud hacia el dinero tiene que ser distinta. Si no es distinta, puede que llevemos poquito tiempo, los cristianos que recién están partiendo, les va a costar, van a pedalear, pero para eso estamos los más antiguos, para animarlos en el proceso. ¿No es cierto? Corregirlo, animarlos en el proceso. Pero si ya llevo años y todavía esto es una cosa que me empantana siempre, mira, no quiero que me hablen. No quiero que me hablen de eso. ¿Sabes qué? Yo te lo digo con toda la responsabilidad del mundo y de Dios, ¿no es cierto? Analiza si verdaderamente estás convertido. Analiza si verdaderamente estás convertido, porque permaneces todavía en un estado de esclavitud terrible. Por eso es que Jesús habló tanto acerca del dinero, porque es lo que más nos esclaviza a los seres humanos. Es el ídolo más grande que tenemos. Es el ídolo más grande que tenemos, es el ídolo más grande que debemos derribar. Fíjate, una persona puede incluso venir, puede leer, puede orar, pero no da. No da. Y hasta que no vea que el dar es la bendición más grande que Dios me da, ¿no es cierto? Porque es la única forma
efectiva en la cual yo puedo desprenderme de algo que Él mismo me ha dado. Porque de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Ya? No obstante, cada uno de nosotros tiene que hacer ese análisis y tiene que provocar un cambio verdaderamente en su actitud frente al dinero. Lucas 12:15 dice: Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ya. Dice, guárdense de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Cómo podríamos definir la avaricia? Yo sé que todos sabemos más o menos qué es lo que es. Una ambición desmedida, ¿ya? Avaro a aquella persona que lo quiere todo para sí, pero no da nada. ¿Es lo mismo avaro que tacaño? Anda por ahí. Andan por ahí, ¿no es cierto? Es lo contrario de ser generoso. Lo contrario es ser generoso. La avaricia tiene que ver con retener más de lo que se debe. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que retenemos lo que a Dios le pertenece, partiendo de la base de que a Dios le pertenece todo, nosotros estamos teniendo una actitud de avaricia. Y la avaricia significa amor al dinero. Amor al dinero. Entonces, si yo entiendo en mi mente que todo viene de Dios, que esto acá, que ya acá, ¿no es cierto? Al momento de la praxis, me freno, ¿no es cierto? Y comienzo a dudar. Estoy entendiendo inmediatamente que eso se llama también un problema de fe, de que no creo verdaderamente en lo que estoy mentalmente aceptando, o lo que verbalmente estoy declarando. ¿Ya? O sea, podríamos decir que avaricia es amor a las posesiones. Amor a las posesiones, claro. Y la raíz de todos los males. Y la raíz de todos los males es el dinero. ¿Ya? Porque el tacaño no necesariamente acumula, el tacaño solamente no comparte. ¿Ya? Pero puede haber un tipo que pobrísimo económicamente y sea tacaño. No da ni siquiera un tarro. ¿Ya? Entonces el avaro siempre está en relación a alguien que guarda más, ¿no es cierto?, de lo que debe retener, retiene más de lo que debe retener. Entonces dice, guárdense de la avaricia, guárdense de la avaricia. ¿Por qué? ¿No es cierto? Primero porque es un pecado abominable y en segundo lugar porque la vida nuestra como seres humanos temporales no consiste en acumular cosas, Eso es súper importante, hermano. ¿Por qué? Porque el uso va a depender de la actitud. Nosotros, ¿por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Siempre les cuento yo el ejemplo de que cuando una persona ya se compra un jeep, se compra una camioneta y no quiere usarlo para los efectos que no se trata de abusar ni ninguna cosa así, pero oye, pucha, podríamos echar la bicicleta arriba de tu camioneta. No, porque se raya. ¿Eso para qué tenés camioneta? Cómprate un mini. Si se compra lo que usted es para echarle cosas atrás, ¿no es cierto? Entonces, pero cosas que nosotros tenemos que analizar, porque el problema no está en las cosas, el problema está en la actitud. En la actitud. Si nuestra actitud verdaderamente es la correcta, que incluye también la responsabilidad frente a los bienes que Dios nos permite administrar. ¿Me entiendes? No es, toma, hacer la camioneta como que se la tira. No. Pero tengo que saber que va a cumplir una función y todo lo que tiene camioneta saben que son mudanza express en cualquier momento. ¿No es cierto? Compra de macetero, planta, todas las cuestiones. A sabiendas de eso te la compré. O sea, yo no pensaría que alguien se compre una camioneta pensando que nunca se la van a pedir. ¿Ya? ¿Ah? Por supuesto, pues si yo por eso tengo. Entonces, si no, compraría un auto, entonces si nadie como una cajuela chica más encima, no quepa nada. Ya. ¿Ah? Ya, está el gallo. No, sabes que no te puedo ya. Cae justo. ¿Puedo contar un ejemplo de ese tema? Amén. Que un día está aquí, Luisito. Él me dijo, oye, me amas unos porotos exquisitos. Y yo le dije, me encantan los porotos, Luisito. ¿Y cuántos platos de porotos te comes tú? 3. ¿Me vas a invitar un día a comer? Te voy a invitar, hermano. Y nunca me invitaba. Se está comiendo con plata. La mamá todavía no hace 4. Él se come 3. Sí. Cuando llega al cuarto, ya se le acaban los porotos.
¿Ya? Gallo, no, Correcto. Exacto. Correcto. Por eso es tan importante el concepto que dijimos hace un rato. O sea, en la sociedad humana, terrenal, existe el ABC1, el ABC esto, otro. ¿Ya? En el concepto de riqueza para Dios, sobre todo la neotestamentaria, está en directa relación con lo que dice el apóstol Pablo. Si yo tengo con qué cubrirme y con qué sustentarme, ya debiera estar yo satisfecho, agradecido. No significa necesariamente conformismo, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero satisfecho, disfrutar esa instancia. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, estamos a la luz del Nuevo Testamento en un estado de riqueza, porque tenemos más de lo que es necesario para cubrir nuestras mínimas necesidades, o nuestras necesidades vitales, ni siquiera le pongamos mínimas, ¿ya? Entonces eso hace justamente que nosotros inmediatamente nos veamos a nosotros mismos y no miremos al otro, porque tal como dice Chevito, no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con actitud. Y creo que muy pocos de los de aquí, de nuestra iglesia por lo menos, ¿no es cierto?, nos encontramos en una situación en la cual tenemos cubierto únicamente lo básico. Únicamente lo básico. ¿Ya? 1 Timoteo 6, 3 y 11. Entonces, no consiste en acumular bienes, sino que escapar justamente de la avaricia. 1 Timoteo 6, desde el versículo 3 al 11. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Pausa. Fíjense que todo lo que está diciendo va en el contexto del dinero. Ese es el contexto de este pasaje. Por lo tanto, las discusiones, las peleas, las posiciones equivocadas, ¿no es cierto?, las cosas que la Biblia no dice, ¿no es cierto? Por eso es que la Biblia no ensalza ni la prosperidad material, ni tampoco ensalza la pobreza material. ¿Ya? Cuando la gente dice Jesús trajo una opción por los pobres, ¿dónde sale eso en la Biblia? Como concepto de opción. Jesús vino por todos. ¿Ya? Entonces, cuando se enseña la prosperidad como la única forma en que Dios ha tratado, o la pobreza como la única forma en que Dios va a tratar con nosotros, es un error. Es un error. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya, ¿no es cierto? También es un pasaje amplio que hay que analizar, que hay que personalizar, ¿no es cierto?, al momento de leerlo, de manera tal que nosotros entendamos el contexto y también el espíritu del texto que estamos leyendo aquí en Timoteo. Y reconocer delante del Señor que nosotros muchas veces hemos sido traspasados por dolores porque hemos amado el dinero. Hemos amado el dinero. Y cuando amamos el dinero, nos sometemos al dinero. Y someterse al dinero significa abandonar la administración que viene de Dios. Y eso inmediatamente va a traer una consecuencia en un momento determinado. Dicen, nos va a traspasar de dolores. Porque el problema no es la riqueza. El problema es cuando los cristianos quieren ser millonarios. ¿Ya? Porque inmediatamente el deseo de ser millonario
no viene de Dios, viene de la carne. Por eso que todos estos lugares dicen, el Señor quiere para ti esto, trae 100 y el Señor te da 200, o sea, esto no, porque apela justamente a lo que menos debiera apelarse, que es nuestra carnalidad, que quiere ser millonaria, que quiere ser esto. Ahora, si Dios coloca riqueza en tus manos, sin duda alguna, y tú tienes la actitud correcta, te va a dar la capacidad de administrarlo conforme a su voluntad, a su propósito. ¿Ya? Colosenses 3:5. ¿Okay? La vida antigua, vida nueva. Hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. ¿Ya? Es parte de lo peor de nosotros. Lo peor, una de las cosas peores que tiene el ser humano, junto con su inmoralidad sexual, es la avaricia. ¿Ya? El tercer punto, el uso del dinero. Entonces, Dios es dueño de todo, Él es el dueño de la riqueza, Él nos permite administrar dinero, nos provee dinero por medio de un trabajo que debemos realizar diligentemente, ¿no es cierto? Tenemos que tener una actitud espiritual frente al dinero, porque teniendo una actitud espiritual frente al dinero, vamos a poder usar ese dinero justamente como Dios desea que sea usado. Lo primero es Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero es, dice, honra al Señor con tus bienes y con lo primero de tus frutos. Entonces, eso habla justamente de que lo primero es el Señor. Si nosotros partimos nuestra administración, que es algo que también vamos a ver, que se llama, en términos generales, presupuesto, ¿no es cierto? Si nuestro presupuesto termina con el Señor, está a la mitad con el Señor o lo que sea, obviamente nosotros no estamos cumpliendo ese proverbio que también tiene promesa de que si el Señor es lo primero realmente para mí, ¿no es cierto?, se reflejará en el uso que yo le estoy dando a la finanza, al dinero que Él me provee por medio del trabajo que me permite tener, ¿no es cierto?, y que yo estoy realizando de manera diligente, porque Él es dueño del oro y la plata, de la riqueza, de lo que anda detrás del ser humano. El dueño es Dios. ¿Ya? Por supuesto, eso habla de prioridad. Y un segundo tópico es... Dígame. Pero el Señor siempre cuando habla de que lo honremos con nuestros bienes, también siempre ofrece algo a cambio. Por eso que a veces se cae la tentación de decir, voy a hacer esto porque el Señor me va a bendecir. Ah. Pero también es real, porque dice acá, Sí, po. y serán llenos tus graneros con abundancia. Sí, lee esa parte, por favor. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lógico. Eso se traduce hoy día en que si nosotros somos fieles al Señor, vamos a tener más, no solamente vamos a tener margarina para echarle el pan, sino que vamos a tener queso para echarle el pan, vamos a tener jamón para echarle el pan, vamos a tener mermelada para echarle el pan, vamos a tener la posibilidad de esto, vamos a tener... Y lo vivimos nosotros a diario. A diario. Estamos ultra bendecidos. Ultra bendecidos. Entonces, la promesa de Dios, Él está cumpliendo su parte. Él está cumpliendo su parte. Nosotros estamos ahora aprendiendo y luchando por mantenernos, por crecer o por comenzar a hacer nuestra parte. A hacer nuestra parte. Lo segundo es el concepto de ahorro y control sobre el uso. Primero, la prioridad, ahorro y control. Una cosa que también es bueno que los cristianos incorporemos de acuerdo a nuestras posibilidades es el concepto del ahorro, aunque sean 100 pesos diarios, aunque sean 500 pesos diarios, no pensando, pues te voy a cambiar esta, y el tiro voy a cambiar, no, por un concepto de hábito. Hábito, el Señor en algún momento le dará un uso a eso. Pero tal como dice el Proverbio 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. Ay, ¿qué gasto estas 5 lucas? ¿Qué gasto? O sea, hay hermanos y hermanas que debieran pescar las tarjetas de crédito y hacerlas tiras.
pagarle y no tener nunca más. No es un problema de la tarjeta. Y esas son las cosas que tenemos que analizar nosotros. ¿Por qué estoy en la deuda que estoy? ¿En qué se tradujo esto? Hay personas que definitivamente no deben manejar dinero. Hay esposos que debieran pasarle el sueldo completo a la señora. Y hay esposos que no debieran pasarle ni uno a su señora. Y darle una mesada. Ahora, ¿el ideal cuál es? Que el matrimonio administre como corresponde, en amor y en igualdad las cosas. Pero tiene que haber pasos de transformación, po. Si acabáis de taponear las 2 tarjetas de crédito que teníais, no vamos a decir ya oremos y desde mañana comenzamos. No, po. Tiene que haber procesos dolorosos. Si no es magia. No es magia. ¿Por qué tenemos esta deuda? ¿Por qué tenemos esta cuestión? Y tenemos que hacer ese análisis. Y debe ser así, porque la palabra mágica es oferta. Es que está en oferta. ¿Y qué? Eran 3 por 1. ¿Y qué? ¿Y qué tiene eso? O sea, ¿eso es sinónimo de compra? O estas cuestiones que vienen de a dos, ¿no es cierto? Si yo no quiero esa cuestión, quiero esto nomás. Quiero esto. Y te obligan a comprar, porque de verdad, cuando tú miráis la cuestión, chuta, sale casi gratis el del lado. Puta, y tenés que llevártelo. Un humorista decía, hay gente especializada en buscar esos avisos económicos que dice por viaje vendo. Entonces, como salen baratos los compras y a veces uno no hay ni necesidad de eso. Claro. Exacto. Entonces, tener control sobre eso, porque si nosotros hacemos un análisis bien, nos vamos a dar cuenta, está bien que a alguien le guste los zapatos y de toda la cuestión, pero tener 25, 30 pares de zapatos es pecado. Hay otros que tienen 500. ¿Ya? Yo conozco a alguien que tiene 150. ¿Sí? ¿En la tele, digamos, la señora que lo tiene? No, este no es en la tele, es acá. ¿Ya? Sí, 150. Sí. ¿Quién es, Carly? No. No es de la iglesia. No es de la iglesia. Y puede pagarlo. Sí, el tema es que puede pagarlo. El tema es, ¿qué significa eso? O sea, tenía un problema con los zapatos. O sea, esta cuestión es una obsesión, no sé, pues como ¿te acordás de esa película que vimos, el pisotorio que hace House? No sé, pues. ¿Ya? Entonces, no tienes vida para colocarte eso. Ya, no sé. Bueno, pero estamos hablando de nimiedades que son realidades, que tienen que decirnos a nosotros verdaderamente en qué estoy gastando lo que Dios me provee por medio del trabajo. Por medio del trabajo. ¿Significa eso que nunca, yo voy a hacer ahora el tacaño? No, porque también Dios nos da libertad para disfrutar de nuestro trabajo. Pero disfrutar de nuestro trabajo significa gastar verdaderamente, conscientemente y de acuerdo a mis posibilidades. ¿Por qué están endeudados muchas personas? Porque ganan 100 y quieren tener algo que vale 500 y no lo pueden pagar. Y caen en la trampa de 24 cuotas precio contado. No, ni qué precio contado, pagan como 3 televisores. Entonces, no viven tampoco su realidad, y eso que grafica que no están conformes. Porque el endeudarse es un arma peligrosa, peligrosa. ¿Ya? Lo mismo cuando veamos el tema de prestar. La Biblia dice, ten un corazón para prestar, pero por otro lado también dice, si le prestas al necio, eres más necio que él. Yo te presté 3 lucas, te presté 10 lucas, te presté 5 lucas, nunca hiciste ni el gesto técnico de devolvérmela. Y venir por cuarta vez a pedirme y te presto, entonces soy necio. Mejor regálala. Así no te haces ningún... Claro. Y jugamos un cuento del tío. Ya. Entonces, hermano, hermana, esto es un tema del corazón, pero también es un tema práctico, y es eminentemente práctico. Y la invitación es a esa, analiza la realidad económica que tú y yo tenemos. Nos vamos a encontrar que si logramos ordenar esto, vamos a poder ahorrar, vamos a poder realmente gozar del trabajo nuestro, porque gran parte de la carga del trabajo y del no disfrutar del trabajo es que tenemos tantas deudas que cubrir. Y deudas, algunas de ellas que pudieran perfectamente haber sido evitadas.
perfectamente haber sido evitada. ¿Ya? Bien. Sí. Sí. Léalo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Claro, recuerden que el concepto de pan en la Biblia es la provisión, ¿no es cierto?, básica, necesaria para vivir. ¿Ya? Necesaria para vivir. Bien. No importa. El próximo miércoles vamos a retomarlo. No gastar, ¿por qué gastamos lo que no es importante en el término? Sino que nos endeudamos en cosas que son suntuarias. ¿Cuál es la medida de lo que es importante para mí? ¿No es cierto? Si no tengo, claro, si no tengo tantas cosas, si no tengo esto, es como hoy día nuestros niños y algunos adultos, o sea, si el teléfono no está, no es acá, no lo doy vuelta, no saben, no lo holograma, no es teléfono. ¿Ya? Por poner un ejemplo, o sea, ahora si te lo dan como parte del plan que estás pagando y costo cero, agárralo, pero si no o sea, hoy día no consigo endeudarse, por ejemplo, por un teléfono mejor, porque te aseguro que no aprovecháis ni el 50% de todo lo que ese teléfono tiene, por poner un ejemplo. Bien. Luchito, ¿puedes orar para...? Padre, buenas noches, te damos gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por la vida, por la salud, gracias por nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor, y por toda tu bendición. Gracias por la paz que pone en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos guías cada día. Gracias por poder escuchar también, Padre mío, este estudio, Señor Santo, practicar, que tú le das a él algún entendimiento, le das la sabiduría para poder explicarlo también, Padre mío, para darle cada día más. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das cada día y por aquello que nos das. También te damos gracias por tu misericordia. Solamente tú sabes lo que nos das. Gracias, Señor, por tu guía y nos protege. Que piensan que Dios no tiene nada que ver con sus finanzas. O sea, yo puedo ser cristiano, puedo ser esto, pero Dios no se mete en el manejo de mi plata. Y hago énfasis en eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es un error garrafal. Porque si de algo Dios quiere protegernos, es justamente la esclavitud que nosotros, como hijos de Dios, que ahora hemos sido liberados, tendemos, ¿no es cierto?, a caer justamente por desconocimiento, por ignorancia, por rebeldía, o lisa y llanamente porque no hemos sido convertidos. ¿Ya? Porque no nos hemos convertido. Y es tan relevante esto porque podríamos hablar de cualquier tema y no causaría tanta controversia como el tema del dinero. El tema del dinero. Y lo enseñamos también con toda tranquilidad y con paz en el corazón, sabiendo que en nuestra iglesia nunca hemos mancillado la honra ni el testimonio de nadie en función de esta temática. Incluso hemos cometido el error en épocas tempranas en nuestra iglesia de no enseñarlo, equivocadamente, no enseñarlo, ¿no es cierto?, con el propósito justamente de no influir negativamente, porque aún nosotros mismos quizás no teníamos la convicción. Pero hoy día, en los pasos de madurez que estamos dando como iglesia, este es un tema absolutamente relevante y yo tengo toda la confianza en el Señor y la tranquilidad de conciencia para enseñarlo de manera limpia y, en definitiva, saber que en función, se llama el rey, el Dios del dinero, ¿no es cierto? Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla, no es Mamón, de que el niño Mamón, sino que es Mamón, ¿no es cierto?, y es justamente el Dios de la avaricia. Eso es lo que significa en realidad. No es el Dios del dinero, la traducción real es el Dios de la avaricia, ¿ya? Entonces, porque el dinero
como lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, no tiene ni una connotación positiva ni negativa. El dinero es un instrumento. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo es que nosotros llegamos a administrar ese dinero. Entonces, es un tema absolutamente relevante. La Escritura, cuando se refiere a Jesucristo en su enseñanza, prácticamente un 60% de la enseñanza registrada en el Nuevo Testamento, de los Evangelios por parte de Jesús, corresponden a enseñanzas relacionadas con dinero. Ya sea vía ejemplos, ya sea vía, ¿no es cierto?, enseñanza directa, o ya sea, ¿no es cierto?, tomándolo como una instancia para poder entrenar a sus discípulos. Entonces, ¿por qué es tan relevante en cuanto a porcentaje? Cuando la gente dice, ¿a qué vino Jesús? Vino a hablarnos de amor. Si nosotros pusiéramos en los porcentajes reales, debiéramos decir, Jesús vino a hablarnos de plata, de cómo manejar la plata, porque el gran problema del ser humano es su amor al dinero. Su amor al dinero, y eso es lo que lo ha separado y lo sigue separando de Dios. ¿Ya? Todo se traduce finalmente a eso. Entonces tenemos que nosotros enfrentar este tema bíblicamente, espiritualmente y también con un corazón abierto a que el Señor nos corrija. Porque no me cabe duda que la gran mayoría del pueblo de Dios vive en esa condición. En el concepto, por ejemplo, del dar o en el concepto del orar o del tiempo y todo esto. Entonces nosotros lo que tenemos que pedir a Dios es que esa convicción llegue a nuestra vida de manera tal que comencemos nosotros a operar en función de esas convicciones. ¿Ya? Entonces, empezamos a ver hoy día la primera parte. Vamos a ocupar este miércoles y con toda seguridad un par de miércoles más en relación a lo que es el cristiano y sus finanzas, entendiendo todo lo que la antesala que hemos hecho en relación al corazón transformado. Lo primero es que es un tema absolutamente atingente y es siempre algo presente en nuestra vida. El dinero es algo que está presente en nuestra vida todo el tiempo, ¿ya? El dinero es algo que no solamente está presente en nuestras vidas, sino que influye en nuestras vidas. Una de las cosas que tenemos que reconocer los seres humanos, incluidos los cristianos, es que el dinero es un gran ídolo al cual muchas veces nosotros volvemos a adorar, aún siendo cristianos, ¿ya? Entonces, el propósito de Dios es justamente liberarnos, ¿no es cierto? Y ha establecido también patrones, conductas, cambios de actitud que tienen que ver con el carácter nuestro, que nos van a permitir vivir permanentemente liberándonos del acecho, ¿no es cierto?, frecuente que el espíritu mamón, preparando nuestro corazón. Nos llegamos y dijimos, mira, la mayordomía se consiste en decir, pescar la plata y sacar un tanto para acá, hacer esto, dar tanto de tiempo, dar... No, sino que todo esto opera en un concepto de un cambio de estructura, un cambio de carácter, en entender a quién pertenezco. Recuerda que el concepto de la mayordomía parte por el hecho de que Dios es dueño de todo, incluido nosotros. Y nosotros le reconocimos como nuestro dueño y Señor. Por lo tanto, somos responsables también de esa decisión que hicimos. Aun cuando Él es dueño de la vida de los inconversos también, los inconversos no le han reconocido. Por lo tanto, ellos están en ignorancia, ¿no es cierto?, de esta realidad que nosotros vivimos. Por lo tanto, nosotros que le hemos reconocido, lo primero que estamos reconociendo es justamente su autoría, su propiedad sobre nosotros. Fuimos comprados y somos propiedad de Dios. Y fuimos, ¿no es cierto?, voluntariamente rescatados de la condición de esclavo que nos encontrábamos ante nuestro anterior amo. ¿Ya? Entonces, todo ese concepto obviamente tiene que ser permanentemente recreado en nuestra mente y también, ¿no es cierto?, en oración, pedir siempre la convicción del Señor a mi vida, ¿ya? No una convicción solamente escritural, porque la convicción escritural es bastante clara. Podemos diferir en algunos términos, algunos conceptos, algunas posiciones que vamos a tratar de analizarlas todas también, pero en términos generales no hay un doble discurso. En el día vamos a... Se escucha de nuevo como del más allá. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí se escucha ahí? ¿Sí? Pero sale por esos parlantes, ¿sí? Sí, si no hay que pedirle la plata. ¿Ahora no se escucha? ¿No? ¿Aló?
aquí yo hago las bromas, tú te mantienes ahí. Ya. Ya. Vamos a comenzar el día de hoy específicamente con el tema número 10, que habla sobre el cristianismo o el cristiano y sus finanzas. Vamos a hacer un estudio bastante completo, y el hecho de que sea completo no significa que está acabado o terminado. Efectivamente, siempre estamos aprendiendo, pero el propósito de llegar a este punto, o al llegar a este punto, mejor dicho, es que nosotros tengamos una posición no solamente desde el punto de vista doctrinal clara y precisa, sino que sobre todo también tengamos una convicción personal como hijos de Dios de lo que estamos en definitiva aprendiendo y aplicando. Por algo hemos estado varias semanas atrás, ¿no es cierto?,